Pues vamos a retomar y vamos a pedirle a Dios que nos dé su gracia. Señor, aquí estamos una vez más y es solo porque reconocemos nuestra necesidad de tu ayuda siempre y en todo, Señor, y aunque hemos orado varias veces en este corto tiempo que tenemos de estar aquí, queremos hacerlo una vez más. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que tu palabra caiga en una tierra fértil, que produzca mucho fruto para gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en la enseñanza anterior vimos la trascendencia que tiene la palabra de Dios y la importancia de ir a ella de corazón, ¿sí? De escudriñarla, de obedecerla y enseñarla. Pues bien, cuando hacemos esto, cuando vamos a la palabra, de la manera en la que hablábamos en la anterior enseñanza, ¿verdad? De la manera que necesitamos hacerlo, la palabra nos lleva a la oración y viceversa. De ahí el título de esta enseñanza. Palabra y oración, las dos caras de la misma moneda. Quiero pedirle que me ayude pensando en razones por las que no se ora. Debido al tiempo, no le voy a decir que me las diga, a menos que esté dispuesto a que nos aventemos una enseñanza de 1 hora y media. ¿Cómo ve? Entonces, ¿quiere participar? Si hablamos de razones por las que no se ora, a ver, dígame algunas, por favor. Así rápido, tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Tengo mucha ropa que lavar? ¿Andamos deprisa? ¿No tengo ganas, flojera? ¿Tengo sueño? ¿Nos desvelamos? Más tarde. ¿No lo veo necesario? ¿Incredulidad? ¡Ay, qué rápidos! ¡Qué eficiencia! ¿Pereza? ¿Pereza? ¿No escuché a alguien? ¿Cansancio? ¿No ser nacido de nuevo? Buen punto. ¿Indiferencia? Okay. ¿Orgullo? ¿Circunstancias? ¿Prioridades? ¿Inconstancia? También circunstancias, ¿verdad? Cualquier pretexto es bueno. Muy bien. Pues si no hay algo más, yo le voy a leer algunas que me ayudaron aquí a recabar. Porque no se cree que sirva de algo o que haga alguna diferencia. De cualquier manera, Dios va a hacer lo que ha determinado, entonces, ¿para qué ore? No pierda de vista esta, porque es clave. Otra de las razones es porque no se cree que Dios preste atención y responda, ¿no? Por ahí dijeron incredulidad, y puede ser en muchos sentidos, este es uno de ellos, ¿verdad? Y aquí un ejemplo, llevo muchos años orando por algo que Dios no ha respondido. ¿Qué caso tiene orar por esto otro? Y en el audio al inicio de la anterior enseñanza decía, ¿no? Tenemos tantos años orando por los niños, por los papás, por los maestros, los servidores, y parece que las cosas
cada vez están peor, que no pasa nada. Entonces, pues, ¿qué sentido tiene orar? Ahora, puede haber también otras razones, argumentos, como ese trabajo es de los responsables en la congregación, ¿verdad? Del pastor, de los ancianos, del encargado del ministerio. No es mi trabajo. Otro argumento podría ser: yo oro por mis necesidades. En cuanto a los demás, el Señor tiene cuidado de ellos. Y otra más fea es que cada uno ore por sí mismo. Yo oro por mí, que otros hagan lo que les corresponde. A lo mejor ellos ni oran por mí, ¿por qué yo voy a orar por ellos? Y en el caso de que se trate de oraciones por los niños, podría haber muchos argumentos. Uno de ellos: están demasiado chiquitos, así que está de más. Pues creo que razones, excusas, justificaciones, salidas o como querramos llamarle, puede haber muchas, ¿verdad? Y solo por mencionar algunas, las que se dijeron. Abra su Biblia, por favor, en Daniel, capítulo 9. Vamos a ver varios versículos de este capítulo del libro de Daniel, pero antes de llegar ahí, quiero leerle algo que viene en mi Biblia, que es una Biblia de estudio, como una introducción al libro de Daniel. Yo creo que no sé si en todas, pero sí al menos yo creo que en muchas de las Biblias de estudio, antes de que empieza un libro o una carta, te da, ¿verdad?, una introducción, alguna breve explicación de qué es de lo que se trata, el contenido que tiene esa porción de la Escritura. Entonces, le voy a leer lo que dice en la mía. Un terremoto sacude los cimientos de nuestro sentido de seguridad. Un tornado arrasa con toda una vida de tesoros. La bala de un asesino cambia la historia nacional. Un conductor ebrio mata a una persona inocente. Un divorcio destruye a una familia. Un acto terrorista conmociona a una nación. Las tragedias internacionales y personales hacen que nuestro mundo parezca un lugar terrible donde abunda la maldad y está fuera de control. Las incesantes noticias de bombardeos, golpes de Estado, asesinatos y desastres naturales pueden hacernos pensar que Dios está ausente o es incapaz de hacer algo al respecto. Llenos de tristeza y desesperación nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Alrededor de 2500 años atrás, Daniel pudo haberse llenado de desesperación. Después de que Judá fue conquistada por Babilonia, él y cientos de sus compatriotas fueron llevados cautivos a una tierra extraña. Allí enfrentó a un tirano egocéntrico y se vio rodeado de idólatras. En vez de darse por vencido y unirse a sus opositores, este valiente joven mantuvo firme su fe en Dios. Daniel sabía que a pesar de las circunstancias, Dios era soberano y estaba llevando a cabo su plan para el mundo. El libro de Daniel se basa en esta profunda realidad. Dios es soberano. Él dirige la historia del mundo y el destino de la humanidad. Aunque los acontecimientos alrededor del mundo o nuestras dificultades personales parecieran contradecir esta realidad, podemos estar seguros de que Dios tiene el control. Ahora, yo añadiría que aunque esta realidad de la soberanía de Dios y de el cielo gobierna, es la excusa o la justificación que muchos utilizan para no orar. El ejemplo de Daniel nos enseña totalmente lo contrario. Vemos que el argumento de que no tiene sentido orar
si de cualquier manera Dios hará lo que ha determinado hacer, no era parte de la manera de pensar de Daniel. ¿Estoy sabiendo explicar con esto? Y no solo este argumento que mencionamos al inicio, sino ninguno del resto de los que se citaron. Y otros del mismo tipo que se podrían sumar, tienen cabida en la manera de pensar de un creyente que tenga un entendimiento bíblico de lo que es la oración y su propósito. Si no tenemos un entendimiento bíblico, entonces todos estos argumentos, todas esas razones tendrán cabida. Pero si pensamos conforme a lo que está establecido por Dios en la palabra, no habrá lugar para ese tipo de argumentos. Y es lo que vemos en la historia de Daniel. Por mencionar solo un ejemplo de un personaje bíblico, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir primeramente al contexto histórico que le voy a decir de manera muy resumida antes de empezar a dar lectura ahí al versículos del capítulo 9 del libro de Daniel. Para estas alturas de su vida, Daniel tenía poco más de 80 años. Había vivido desde su adolescencia como cautivo en Babilonia, una nación idólatra y perversa, lejos de su familia, de su nación, de su cultura. Como resultado de la conquista de Judá y Jerusalén por Nabucodonosor, la ciudad había sido quemada y saqueada, el templo vaciado y reducido a escombros. Mataron a muchos de sus compatriotas, entre los cuales muy probablemente había familiares suyos. Desde sus años tempranos, Daniel había manifestado convicciones muy firmes por Dios, que lo llevaron a mantenerse en lo que había aprendido y conocía de él. Mire, no tengo tiempo para hablar de tantas cosas, pero algunos de los que me conocen más de cerca saben que mi personaje bíblico, mi héroe, es Daniel. Por muchas razones. Y obviamente el Señor Jesús es punto y aparte, ¿verdad? Estamos hablando de personas como usted y como yo. Y le decía que desde sus años tempranos había manifestado unas convicciones impresionantes. Y se mantuvo en ella de manera muy firme, porque aquello que había aprendido desde su niñez había formado eso en su interior. Y conocía a Dios, a pesar de ser un muchachito adolescente cuando pasó por todas las circunstancias terribles que atravesó. Y esta vida de comunión, este conocimiento de Dios que él tenía, lo llevó a perseverar en una dependencia, una confianza, una obediencia y una vida de oración, entre otras cosas. A lo largo de ese tiempo había servido a Dios desde que llegó, ¿verdad? 3 años después, que pues ya lo echaron al ruedo, siendo un muchachito aún, y a estas alturas en las que ya tenía más de 80 años, Daniel tuvo un ministerio muy largo. Y había servido a Dios al servir a varios reyes de una manera íntegra y ejemplar. Al inicio del capítulo nos relata que es el primer año del reinado de Darío, el tercero de los reyes bajo cuyo gobierno Daniel sirvió. Primero fue Nabucodonosor, después Belsasar, y tercero fue Darío que se menciona aquí en el capítulo 9. Entonces vamos a darle lectura a partir
del versículo 1 hasta el versículo 19, pero vamos a ir deteniéndonos en el proceso. Entonces, la lectura que voy a hacer es de la Nueva Versión Internacional y dice: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender, y ahí subrayo esas dos palabras, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Daniel fue a la palabra de Dios, buscando entender y ubicarse en los tiempos y en los eventos que estaban sucediendo en el periodo de la historia en el que le estaba tocando vivir. Él quería saber lo que Dios decía de eso para poder encajarse, ¿sí? Para poder colaborar con lo que Dios quería hacer, para poder formar parte y en lugar de estar resistiendo a la voluntad de Dios porque hay un desconocimiento, porque estamos en ignorancia, él sabía que era algo clave que él lograra tener un entendimiento de ello, porque ubicaba que iba a participar de la historia que se escribiría en ese tiempo. Sí, cuando él vio señales, ¿verdad? Ya es Darío el que está gobernando, ya no es el anterior rey, y entonces, a ver, Dios, ¿qué dice tu palabra de esto? Él fue a la escritura y se puso a estudiar el libro del profeta Jeremías y comprendió que el triunfo de Darío significaba que el fin del cautiverio de 70 años de su pueblo estaba cerca. La parte del libro de Jeremías que logró entender en ese momento está en el capítulo 25, los versículos 11 y 12. Se los voy a leer. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se haya cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. Daniel entendió cosas clave de los eventos que estaban por suceder al estar escudriñando la palabra. Y mire, el entendimiento de cosas de parte de Dios que podamos llegar a tener no se da en encuentros casuales con la Escritura. No es cuando vamos a ella de manera superficial. Y pues ya leí estos versículos, ya cumplí, mi conciencia está tranquila, puedo seguir el resto del día en paz. Este entendimiento es resultado de un estudio dedicado y concienzudo al que se le pone el corazón, que no queda acá, porque los tesoros nunca están en la superficie, hermanos. Hay que excavar para llegar a ellos. ¿Y cómo respondió Daniel al percatarse, al entender que la promesa de que la cautividad llegaba a su fin? ¿Qué fue lo que hizo? Su respuesta podría describirse como un esfuerzo concentrado de oración. Daniel hizo uso de todos los recursos disponibles para pedir a Dios su intervención y su ayuda. La palabra nos dice, y lo vamos a ver en un momento más de manera detallada, pero los versículos que leímos mencionan que él oró de manera intensa, con ayuno, cilicio y ceniza. Y bueno, ya aprenderemos un poquito más de esto.
Ahora aquí la pregunta es, ¿qué de nosotros? Creo que estamos viviendo en un tiempo en el que escuchamos un sinfín de noticias de lo que sucede en el mundo, ¿verdad? O sea, todos los medios de comunicación, el acceso a la información en el momento en el que está sucediendo, ya no es necesario de que pasen días o bueno, en otros tiempos pasaban meses, ¿no? Para que se enteraran de lo que había pasado en otra parte del mundo. En nuestros días ya no es necesario, ya no solo pasan horas, sino que es en el momento en el que está sucediendo que podemos estar al tanto de esas cosas. Y vemos a nuestro alrededor una serie de cosas terribles que cada vez están más cerca de nosotros. No sé si ha observado esto. O sea, antes era como que, por allá, se supo o se vio en tal programa de televisión o se dijo en las noticias de tal horario, ¿verdad? Y era como que allá, muy a la distancia, no cerca de mí. Pero el círculo se ha venido cerrando y esas cosas terribles que suceden al día de hoy cada vez están más cerca de nuestro círculo cercano. Y el punto es, hemos ido a la palabra para poder entender. Hemos ido a la palabra para poder ubicar lo que Dios ha dicho respecto de los tiempos que estamos viviendo, porque sí hay cosas que Dios ha dicho de estos tiempos, hermanos. Así como Dios tenía algo que decir del tiempo que vivió Daniel, tiene cosas que decir y ha dicho de los tiempos en los que nos encontramos. Entonces, necesitamos saber qué es lo que Dios dice para poder accionar acorde a eso que Él nos revele. El punto es, si estamos perdidos, sin saber ni entender, y eso es un lado del caballo, y el otro lado es llenos de información, sí, muy al tanto de lo que está pasando, ¿verdad? Y con me sé las noticias, porque me recorro los noticieros de el de la mañana y el del mediodía y el de la noche, ¿verdad? Y tengo toda esa información de la que estoy tan al tanto, la cual solo ha elevado nuestros niveles de ansiedad, angustia y temor. Entonces, ¿de qué lado del caballo estamos? Yo espero que en el centro, ¿verdad? Pero como seres humanos la realidad es que tenemos la tendencia a caernos o de un lado o del otro, y el Señor es quien viene en su misericordia a ayudarnos a estar en el centro que necesitamos. El enemigo más feroz, ¿sí? Más feroz que nunca, está buscando arrebatar de nuestras manos la herencia que Dios nos encomendó. Y nosotros, o en ignorancia, o en un afán, de un lado o del otro, pero no en Cristo. Y aquí pongo en mayúsculas la palabra en, es decir, dentro de Cristo. Vamos a ver algunos de los elementos clave de la oración de Daniel. Hay muchísimo que aprender y bueno, necesitamos enfocarnos solamente en algunos de esos aspectos por razones de tiempo. Y vamos a ver a partir del versículo 3, nos dice que la palabra lo llevó a la oración. Eso que él entendió lo llevó a las rodillas. Dice, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas.
esta fue la oración y confesión que le hice. Y le voy a pedir que preste atención a esas frases que están subrayadas, y si está anotando, pues que también la subraye, ¿verdad? Porque es parte de esos elementos clave que aprendemos de esta oración de Daniel. Daniel se pone a orar y a lo largo de su oración vemos repetidas acciones en las que se hace evidente algo muy clave, y es la humildad con la que lo hace. Es el primer elemento clave. Y vamos a ver a lo largo de estos versículos primeros a los que dimos lectura, cómo se hace evidente esa humildad, ¿verdad? Porque creo que es importante no solo que sepamos que para relacionarnos con Dios se requiere que seamos humildes, porque su palabra nos enseña que al altivo Él lo mira de lejos, pero a veces puede haber un desfase entre lo que sabemos, que en este caso es, tengo que ser humilde, porque a Dios le gustan los humildes y rechaza a los orgullosos, pero ¿y cómo se ve la humildad en la práctica? ¿Cómo es que puedo aplicar esto en mi vida de oración? Que hay muchas áreas en donde hay que aplicar la humildad, ¿verdad? Pero en este caso específico, en la oración. Y vemos en el primero de esos últimos versículos que leímos, que dice que Daniel ora con súplicas o ruegos. La palabra que se usa en el original es una palabra que significa una oración pidiendo misericordia. La palabra que en algunas versiones es traducida por súplicas, como en este caso la Nueva Versión Internacional, o en otras versiones como la Reina Valera traducida como ruegos, significa una oración pidiendo misericordia. Mientras Daniel oraba, estaba reconociendo que Dios no le debía nada, que nada bueno merecía recibir. Ahora aquí el punto es, hermanos, necesitamos tanto la ayuda de Dios para que nos ayude a identificar cuando hay esas hebras que a veces ni cuenta nos hemos dado. La verdad es que yo he estado orando en los últimos días y rogándole al Señor por ayuda para mi persona, porque al estar aprendiendo me doy cuenta de que creemos que sabemos orar. Y bueno, al ir a la escritura nos da nuestra pastilla de Ubicatex, ¿verdad? Y nos deja ver nuestra necesidad. Entonces, que revisemos, hermanos, cuando voy delante de Dios, ¿con qué actitud voy? ¿Siento en alguna medida que merezco una respuesta de Dios? ¿Que merezco su intervención? ¿Que ya me gané que Él conteste a mis oraciones? Porque soy hijo del rey, ¿verdad? Y porque soy el ungido de Jehová. Qué sé yo, ¿no? O sea, creo que no lo diríamos de esta manera, pero en ocasiones de forma inconsciente puede estar ahí presente. Y a veces, yo no sé si le ha pasado, no sé si le ha tocado escuchar o lo ha llegado a hacer, que en ocasiones decimos cosas como, Señor, quizás yo te he ofendido, quizás yo no te he obedecido. Hermanos, quitemos el quizás. O sea, esas son evidencias de nuestra falta de humildad. Luego dice que se dirige a Dios el Señor.
Y la palabra en el original que se traduce como Señor es la palabra Adonai. Esta palabra indica que Daniel se estaba refiriendo a Dios como el amo supremo del universo, es decir, el dueño de todo, el único por quien todas las cosas existen. Daniel no se acercó a Dios como si fuera su igual, sino como una criatura concebida, creada para servir y para vivir bajo su gobierno, bajo el gobierno del amo, bajo el gobierno del dueño de todo lo que existe, bajo el gobierno del soberano. Es decir, él se acercó con una actitud de, Señor, tú mandas, yo obedezco. Y qué importante que aprendamos a abrazar de corazón esto. Cosas como el, Señor, se trata de ti, no de mí. Tú eres el centro, no yo. Todo gira en torno a ti, a lo que tú quieres, y no a mis deseos. Continúa diciendo que lo hace vestido de cilicio y ceniza, es en la versión Reina Valera. En esta versión que leí dice vestido de luto y ceniza, lo cual era un acto de luto, y por eso en algunas traducciones lo traduce de esa forma, pero también era un acto de humillación ante Dios y de arrepentimiento por el pecado. Esta es otra acción con la que deja ver su actitud humilde, proveniente de un corazón rendido que conocía y confiaba en el Dios, a quien dirigía todo su ser, no solo sus palabras. Daniel estaba dirigiendo a Dios todo lo que él era, no solo palabras que salían de labios para afuera. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros cuando nos acercamos o pretendemos acercarnos a Él en oración? El cuarto aspecto que vemos aquí con relación a humildad, aunque hay otros, dice que en su oración confiesa humildemente su pecado y el de su pueblo. Miren, hermanos, a pesar de haber vivido una vida de lo más ejemplar, Daniel hace suyo el pecado de los de su nación y le pide perdón al Señor por ello. Entonces eso es una actitud humilde también. ¿Cuánto necesitamos ir a Dios? Pues no solo reconociendo nuestras faltas, sino también las faltas de los nuestros, la falta de aquellos que están a nuestro alrededor. No solo nuestra familia, nuestros hermanos en Cristo, y de manera humilde y genuina confesarlos y pedir perdón por ello. ¿Qué piensa? ¿Será que necesitamos arrepentirnos genuinamente y hacer reformas al respecto? La palabra reformar se compone de dos palabras que significan volver a formar. Entonces, cuando algo no tiene la forma que debería tener, pues no hay que parcharle, ¿no? Hay que hacer reformas, hay que hacer cambios e irnos desde la raíz y no solo cortar el fruto, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿qué tanto de esta actitud que vemos en Daniel vemos hoy en día en nuestras reuniones de oración? Nos reunimos a orar como congregación. ¿Qué tanto?
de lo que vemos en este hombre se observa en nuestras reuniones de oración el día de hoy. ¿Será que necesitamos hacer esas reformas? Reformas que impliquen que presentemos a Dios ruegos y no demandas. Y nos dirijamos a Él como nuestro amo o dueño y no como quien está para complacernos. Vestidos de humillación y de arrepentimiento en lugar de orgullo y confesando nuestro pecado y el de los nuestros. ¿Qué piensa? ¿Cree que necesitamos reuniones de oración como esas? Estamos aquí poquitos, solamente de cada una de las dos congregaciones representadas. Entonces, ¿cree que se puede empezar con poquitos? Empezó con uno. Vamos a ir a los versículos del 4 al 15, ahí mismo en Daniel 9. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido infieles, Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en el libro de la ley de tu siervo Moisés. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros y a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros, porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho famoso, como hoy podemos ver, hemos pecado, hemos hecho lo malo. ¿Por qué oró así, Daniel? Que lo dicen las Escrituras. Vamos a ir a Deuteronomio. Abra, por favor, su Biblia en Deuteronomio, en el capítulo 28, en el versículo 45
Lo vamos a leer en un momentito, pero antes, en lo que llega ahí, le comento que en los capítulos desde el 28 hasta el 30, ahí mismo de Deuteronomio, Moisés confirmó el pacto que el Señor había establecido con su pueblo. El capítulo 28 establece las normas de Dios para bendecir o maldecir al pueblo. Si escuchaban su voz y obedecían sus mandamientos, gozarían de las bendiciones. Pero si desobedecían, vendría maldición y juicio. Y es de lo que nos habla aquí en este versículo 45. Vamos a leer solamente hasta el 49 por razones de tiempo. Ya en casa usted podría leer el capítulo completo para ubicar todo lo que ahí está Dios mencionando y identificar cada una de las cosas que tuvieron cumplimiento en el pueblo de Israel, que es parte de lo que Daniel había vivido y estaba viviendo. Deuteronomio 28:45. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y preceptos. Ellos serán señal y advertencia permanente para ti y para tus descendientes, pues no serviste al Señor, y ahí quiero subrayar esa palabra, serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. La palabra servir aquí en este versículo significa lo que está ahí entre paréntesis, que es rendir culto, es decir, adorar u obedecer a aquel a quien se le rinde culto. No serviste al Señor tu Dios. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. El Señor levantará contra ti una nación muy lejana, cuyo idioma no podrás entender. Vendrá de los confines de la tierra, veloz como un águila. ¿Qué fue lo que sucedió? En los versículos del 7 al 11 de Daniel capítulo 9 que leímos anteriormente, vemos que si nos detenemos, ¿no?, como a ubicar cosas entre líneas, podríamos pensar que habría sido muy natural por parte de Daniel y del resto de todos estos exiliados del pueblo de Israel el que expresaran autocompasión, el que se quejaran de su circunstancia. Después de todo, habían visto, a su país invadido, a su bella capital quemada y saqueada, su templo vaciado y lo mejor de sus habitantes muertos en batalla. Habían sido forzados a vivir como exiliados en una tierra extraña y muy lejos de su amada patria. Pero no se encuentra en su oración ni una sola nota de queja o de lamento. En vez de eso, Daniel hace énfasis en que Dios estaba en lo justo al juzgar al pueblo y a la ciudad de Jerusalén. En vez de quejarse diciendo, Señor, ¿por qué hiciste esto?, dijo, Señor, tú eres justo. Hemos sido cubiertos con vergüenza, nos has dispersado, pero lo hiciste por causa de nuestra infidelidad. El pueblo de Israel evadió, le sacó la vuelta a los brazos amorosos de Dios que se habían extendido hacia ellos. Dios, el juez de toda la tierra, no estaba ciego al hecho de que su pueblo, al que él había levantado para que lo glorificara, estaba intentando vivir sin él. El pecado de Israel no era la ignorancia de los estatutos divinos, sino una desobediencia abierta y declarada.
Y Daniel pudo reconocer rápidamente esto. Él pudo reconocer que lo que sucedió a Jerusalén no fue un mero accidente histórico ni una catástrofe inesperada de la política internacional. Daniel sabía que era la mano dura de Dios. Y yo creo que es tan importante que veamos desde esta perspectiva cosas que estamos viendo y viviendo a nuestro alrededor. No son casualidades. Reyes vienen, reyes van. Por un momento está un gobernante, al ratito está otro. El tiempo en el que Dios quiere que estén en ese lugar. Y Dios usa a cada uno para cumplir sus propósitos. El punto es qué parte del tiempo de la historia estamos viviendo y cómo juego yo en ello. En Deuteronomio capítulo 30, no vaya para allá, solamente se lo cito. En los versículos del 1 al 3, Dios les dice por medio de Moisés que si esto que estaba viviendo el pueblo de Israel les sucedía, que si aquello de lo que les había advertido era algo que terminaban experimentando, si el pueblo de Dios estaba en cautividad, debía confesar su pecado y volverse a Dios. Y entonces la promesa fue que Él les traería de donde quiera que estuvieran para llevarlos de nuevo a la tierra que les había prometido. Y por esa razón es que Daniel ora de esta manera. Es decir, Daniel estaba ubicado en lo que decía la Escritura y estaba orando conforme a ella. Entonces, qué importante, hermanos, que vayamos a la palabra y que aprendamos de la palabra cómo es que debemos orar, qué es lo que necesitamos pedir. Daniel reconoció que habían sufrido y caído bajo el juicio anunciado en Deuteronomio 28 porque no habían obedecido a Dios. Y Daniel oró de esta manera por lo que la palabra de Dios dice de las promesas de Dios. O sea, Dios promete bendición al que obedece, pero promete maldición al que desobedece. Y tanto lo uno como lo otro, Dios es fiel para cumplirlo. Así que ubicado en esa verdad, en ese aspecto de carácter de Dios, que es fiel, no quedándose nada más con el lado de las promesas que me gustan, sino también con la parte de aquellas que nos desagradan, que son dolorosas, pero que reflejan, a final de cuentas, la fidelidad de un Dios que ha cumplido, que cumple, aquello que ha prometido. Entonces, Daniel no buscó justificación para el pecado, lo reconoció y le puso nombre. Si recordamos los versículos que leímos, dice cosas como: hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes, no hemos prestado atención a tus siervos los profetas, nos hemos rebelado contra ti. Y necesitamos aprender de esto si queremos andar en humildad delante de Dios. Que lo llevemos a la práctica y en nuestras oraciones no digamos solamente, Señor, he pecado. Hay que ponerle nombre, hermanos, a aquello con lo cual ofendemos al Señor. Que podamos decir cosas como: he sido orgulloso, chismoso, desleal, y póngale ahí ustedes todo lo que venga a su mente. Necesitamos ir de manera honesta, íntegra y humilde delante de Dios, y que nuestra mente
pues sí, a lo mejor estoy reconociendo delante de ti, Señor, que he pecado, pero a veces ni siquiera nos detenemos para ubicar el nombre que ese pecado tiene, como para confesarlo con todas sus letras y que caiga un peso mayor en nuestro corazón en el momento en el que le ponemos el nombre que corresponde. Mencioné solamente algunas cositas a las que luego podríamos catalogar de, ay, pues no es gran cosa, ¿no? El ser chismoso, sí lo es, si vemos la perspectiva de Dios, pero podríamos mencionar otras cosas que solemos ver como pecados escandalosos, ¿verdad? Y decir, he sido un lujurioso o lujuriosa, un infiel o una infiel. Y de ahí para allá, habiendo vivido de la manera ejemplar en la que Daniel vivió, su humilde confesión contrasta y confronta la actitud arrogante que se tiene en nuestros días hacia el pecado. En la actualidad mucha gente justifica o minimiza su pecado. Y no estamos hablando solamente de gente que no conoce a Dios, esto incluye a creyentes o a quienes se dicen serlo en ocasiones. Pero Daniel sabía que solo hay un camino seguro, el de confesar el pecado abiertamente y pedir perdón por eso. Cuando leemos acerca de experiencias como estas, hermanos, o sea, cuando vamos a la palabra y leemos acerca de cosas que sucedieron al pueblo de Israel, historias de esas partes trágicas, ¿verdad?, lamentables, podemos caer en la tentación de solamente pensar en lo terribles que ellos fueron. Y ay, qué bárbaros, ¿cómo es posible? Y después de que Dios hizo tantos milagros, no, qué terribles eran esos israelitas. Si caemos en esa tentación, vamos a perder de vista que si Dios dejó todo esto registrado en su palabra, es para que nos sirva de ejemplo. Que seamos honestos y nos detengamos a identificar todas las cosas en las que hemos obrado como ellos. Al final de cuentas, el corazón del ser humano sigue siendo el mismo. Y no estamos exentos. Yo no sé si haya aquí alguien que pudiera decir, yo estoy libre de pecado. Si alguno de nosotros nos atreviéramos a siquiera pensarlo, quizás no lo diga, quizás no levante su mano, ¿no? Pero si siquiera le cruzó por la cabeza el pensamiento de que está libre, ya con eso está evidenciando lo mal que se está. Porque aún Daniel, con la vida tan ejemplar que tuvo, en Daniel capítulo 6, versículo 4, si gusta, nótelo y después léalo con calma. Es ¿cómo decirlo? El resultado después de la auditoría que Daniel tuvo de su vida por parte de una serie de gobernantes con altos cargos en el gobierno del reino en el cual se encontraba de su tiempo, que terminaron diciendo lo que ahí está escrito en el capítulo 6, versículo 4. Entre otras cosas, dijeron que no encontraban ningún vicio o falta alguna. Yo no sé si a usted y a mí nos auditan. Yo estoy segura que de mí no se podría decir eso.
Así que no estamos hablando de cualquiera. Y es ese hombre con una vida ejemplar en ese nivel, estaba tan ubicado de quién era y delante de quién se estaba presentando. Daniel se contó como uno de ellos, como uno de los de su pueblo que habían pecado, que se habían rebelado, que habían rechazado a Dios. Necesitamos aprender a orar con un corazón verdaderamente arrepentido y humillado, hermanos. La primera parte del remedio que Dios tiene para el pecado es que no lo neguemos ni lo minimicemos, sino que lo confesemos humilde y honestamente. La segunda parte de ese remedio divino para el pecado es pedir perdón a Dios. Y fue lo que Daniel hizo, ¿verdad? Después de pedir a favor del santuario y de la ciudad, fue pedir perdón. Vamos a continuar leyendo el versículo 16 al 19. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro. Abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu pueblo, tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. En el versículo 17, Daniel le dice a Dios, mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Es una referencia que hace al templo. Y la palabra desolado tiene que ver con el hecho de que fue saqueado por el enemigo de todos los tesoros que había ahí adentro y había quedado en ruinas, reducido a escombros. El santuario o templo fue construido sobre el monte Moria, que es el lugar donde Dios mandó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Como un tipo de la ofrenda en sacrificio para el perdón de nuestro pecado que el Padre haría con Jesús, el Cordero de Dios. Fue edificado en un lugar alto, ¿sí?, un monte, y terminado de tal manera que resplandeciera por el reflejo del sol y pudiera verse desde lejos. Es decir, estaba en un monte alto y además resplandecía. El acabado que tenía, el color y el acabado fino que tenía hacía que reflejara los rayos del sol, así que se veía desde lejos. Y el propósito era que sirviera como un simbolismo del Dios glorioso para el que había sido edificado. El templo de Dios, ahora, somos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y Él puso el tesoro de su vida adentro de este templo, en vasijas de barro, dice la palabra. Junto con todos esos tesoros espirituales que trajo consigo al darnos vida. Es decir, el tesoro es su vida misma, pero también una serie de cosas que implica que su vida esté en nosotros. Pero en muchos casos, debido a nuestra desobediencia,
Dios ha permitido que el enemigo venga y nos saquee y quede reducido a ruinas el templo que fue levantado para mostrar lo glorioso y santo que es nuestro Dios. Meditemos, hermanos, meditemos un momento en si nuestra vida está reflejando al sol de justicia, o si el pecado, la desobediencia, la falta de respuestas, la rebeldía a Dios o incluso nuestra falta de fe está siendo un impedimento para Él. ¿A qué apelaba Daniel en sus peticiones? ¿A qué apeló para pedirle a Dios que los perdonara y que llevara a cabo lo que había prometido que haría? ¿A qué apelamos usted y yo? ¿A que nos consideramos merecedores de su respuesta, de sus bendiciones, de sus beneficios? ¿A que pienso que Dios está obligado a darme lo que le pida? Daniel pedía a favor de su pueblo la bendición prometida en Deuteronomio 30. Es decir, Daniel pedía lo que Dios había prometido que haría y les daría en su palabra. No apelaba a los méritos de los israelitas, sino a la misericordia de Dios. Sus peticiones estaban basadas en el carácter de Dios, en su grandeza, su fidelidad, su justicia, su compasión, su perdón, su misericordia. Así como no solo en el carácter de Dios, sino también en los intereses de Dios. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios ha determinado? ¿Qué es lo que Dios ha dicho que hará? ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios busca? Los intereses de Dios eran el interés de Daniel al momento de su oración. Y vamos a ver lo que menciona aquí dentro de su oración, dentro de esos intereses de Dios, tu pueblo, tu ciudad, tu santo monte, tu templo o santuario. Se trata de ti, Dios. Tú eres el importante. Necesitamos conocer las Escrituras para tener claro lo que Dios ha prometido dentro de su debido contexto, para que podamos orar conforme a eso y no conforme a nuestras ocurrencias o caprichos. Daniel pedía su misericordia no solo por causa de Israel, sino por causa de Dios mismo, de su reputación, de su buen nombre. Ya que la condición de Jerusalén en ese templo y su templo famoso ya no servían al honor de Dios, ya no reflejaban al Dios al que habían servido. Y es interesante que Daniel no dijo a Dios lo que tenía que hacer. Y yo estaba poniendo atención en eso. Y otra vez, ¿no? Ha sido para mí identificar mi necesidad de aprender a orar. Esto que le estoy mencionando es importante notarlo. Daniel no le dijo a Dios, Señor, haz esto, haz aquello, reconstruye la ciudad, mira, manda que levanten el templo de nuevo, no encontramos nada de eso. Lo que Daniel pidió a Dios fue que mirara el santuario y que viera la ciudad. Como, Señor, mira cómo está, no te refleja a ti.
no muestra lo grandioso, lo glorioso que tú eres. La oración de Daniel nos puede enseñar a acercarnos a Dios con reverencia, con un corazón arrepentido y humillado, a confesar humildemente nuestros pecados, a implorarle por su misericordia, a aferrarnos a Él y a sus promesas, y hacer todo esto buscando su bien. Dios ha prometido que esta clase de oración será respondida. Y Daniel lo comprobó. Vamos por favor al versículo 20. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y le supliqué en favor de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino. Aquí dicho entre paréntesis, la hora del sacrificio en la que Cristo fue ofrecido. Y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme. Aquí me llaman la atención esas palabras. Raudo vuelo. Llegó veloz. Venía a toda velocidad. Y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta, pues, atención a mis palabras para que entiendas la visión. Lo que Daniel pedía y la manera en la que lo hacía son clave para ser escuchados y recibir respuesta. Y quiero leerle esto que dijo Isaac Newton. ¿Recuerda quién fue Isaac Newton? A ver, alguien que me diga alguna de las cosas así de lo más relevante que por lo que se le recuerda. La ley de la gravitación, ¿verdad? O mejor conocida como ley de la gravedad. Bueno, este hombre era un creyente y él dijo esto con relación a la oración. Todos mis descubrimientos han sido respuestas a mis oraciones. Tomo mi telescopio y observo el espacio, lo que se encuentra a millones de kilómetros de distancia. No obstante, entro a mi habitación y, por medio de la oración, puedo acercarme más a Dios y al cielo que si contara con todos los telescopios que hay en la tierra. Ya para terminar, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo vivo todo esto? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Por razones de tiempo solamente le voy a poner un ejemplo. Y será importante que cada uno, si verdaderamente tenemos el deseo de implementar esto en nuestra vida, vayamos a la palabra y dediquemos tiempo para ubicar esos aspectos en los que podemos aplicar cada uno de estos principios. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 4, es el ejemplo que veremos, pero hay muchísimo más en la Escritura. Se lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Y
antes de propiamente iniciar con la lectura del versículo 1, le voy a leer lo que es el subtítulo que se encuentra en esta versión antes del versículo 1. Usted sabe que luego en cada Biblia pues hay un subtítulo, ¿verdad?, que nos ayuda a ubicar el tema que viene a continuación. Y en esta traducción dice carácter y conducta de los hombres en los últimos días. Y vamos a leerlo. Pero debes saber esto. Palabras del apóstol Pablo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo. Es una palabra profética. Que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios. No es todo lo que dice la lista, pero para fines de poder entenderlo es suficiente. Los hombres con las características mencionadas aquí, en algún momento fueron niños. No nacieron siendo adultos y practicando cosas como las que aquí se mencionan. Niños que fueron desobedientes a los padres, ingratos o no agradecidos, irreverentes o irrespetuosos y demás. Y que en lugar de ser instruidos y corregidos con la palabra y cubiertos en oración por sus padres, lo más probable es que carecieran de ello. Y puede ser esto que se menciona una descripción o algunas de las cosas que están en esta lista, una descripción de en lo que ya se han convertido algunos de los que el día de ayer fueron niños, y en lo que se convertirán mañana los que en este momento aún lo son. Creo que quienes tenemos tiempo sirviendo en el ministerio de niños, quienes tenemos tiempo de conocer al Señor y congregarnos en algún lugar, podemos voltear hacia atrás y ubicar la línea de la historia y recordar aquellos que estuvieron niños tiempo atrás y que igual y les dábamos clases, ¿verdad?, en la congregación, que recibían de la palabra en alguna medida, ¿no? Quizás era lo único que recibían a lo largo de toda la semana. Y que ahora no están en el Señor. Y ahorita hay algunos que están niños, pero ¿en dónde estarán el día de mañana? ¿Qué nos garantiza que si no atendemos a lo que Dios, por su misericordia, en su bondad, nos alerta, no serán hombres como los que se describen en esta lista? ¿Qué haremos al respecto? ¿Lo asumiremos como algo en lo que no podemos hacer nada? Porque pues a fin de cuentas la Escritura dice que en los postreros días habrá hombres así, entonces ¿qué puedo hacer Dios? ¿Qué puedo hacer yo si ya Dios lo ha establecido de esa manera? ¿Cree que será esa la manera en la que Dios quiere que lo interpretemos y que lo asumamos?
¿O será que si nos humillamos y vamos a Dios en ruego y súplica al respecto, Dios haga algo? ¿Creen que pueda suceder? Si vamos al Señor pidiéndole perdón por no enseñarles la obediencia, la gratitud, el respeto y la honra, entre otras cosas, a Dios primeramente, pero también a sus semejantes. La oración es una disciplina que demanda tiempo, esfuerzo, dedicación. Perdón. Y también que tengamos un corazón humilde, que tengamos una actitud de súplica. Si la falta de respuesta a nuestras oraciones es algo que hemos experimentado, revisemos, hermanos, si no es debido a que pedimos mal. Al inicio empezábamos con un argumento, ¿verdad? Que era, pues, si Dios ya ha determinado lo que va a pasar, entonces ¿para qué oro? Y la lista de razones que externamos, creo que será importante que más allá de tener una lista como esa, revisemos si el hecho de que no hemos recibido respuesta en oraciones que hemos hecho en algún momento o quizás por años, es debido a que hemos pedido sin humildad, sin respeto, sin sumisión, sin fe, sin la escritura como nuestra base y referencia, con motivaciones egoístas en lugar de para la gloria de Dios, etc. Y al no recibir, nos hemos formado ideas y argumentos en los cuales vertimos la responsabilidad del Señor. Es decir, no, pues yo no oro porque si Dios ya determinó lo que va a hacer, pues entonces es tiempo perdido. Y no nos damos cuenta que con argumentos como esos, al no tener respuesta a nuestras oraciones, responsabilizamos a Dios por la falta de ellas, cuando la realidad es que debemos asumir que es toda nuestra. La oración debe ser un acto de humildad, una muestra de dependencia y confianza en el Señor, una expresión de nuestra necesidad de Él, pero también un entendimiento de su soberanía que nos lleve a hacerlo con reverencia, en arrepentimiento y en conformidad con la palabra de Dios, la cual nos enseña que Dios es poderoso y fiel para cumplir lo que ha prometido y que está cercano a todos los que le invocan en verdad. Hermanos, quiero animarles a que nos deshagamos de todo argumento respecto de la oración que no vaya acorde con la verdad de Dios y a ser intercesores, poniendo nuestra vida en oración a favor de otros y no solamente acarreando para nuestra milpita, ¿verdad? Como el asadón de allá, allá. Seamos más como la pala. Hermanos, la ventana se cierra, el tiempo se acaba y nuestros niños, nuestros hijos, nos están siendo arrebatados de las manos. ¿Haremos algo al respecto? Esto último que le dije fue el resultado de un tiempo intenso de oración, de un tiempo intenso
de ruego y de derramar el corazón delante de Dios, puso esto en mi corazón. Y también es importante el hecho de que aquellos padres y servidores de niños que han sido fieles desde su corazón, aquí le voy a explicar un poquito brevemente acerca de esto. Fieles desde su corazón. Me estoy refiriendo a que tenemos una serie de demandas de parte de Dios como hijos suyos. Y Dios nos dice, atiende esto y cuida aquello y no hagas esto otro e implementa más allá, ¿verdad? Y cuida. Y hay una lista de cosas que debemos atender, que necesitamos cuidar en ese caminar en obediencia a Dios. Y yo me sentía hace algún tiempo, y lo compartí con algunos cercanos, como ese malabarista que está con un montón de pelotitas, ¿sí? Que tiene muchas pelotas en las manos y está aventándolas para malabarearlas en el aire, cuidando que todas estén, ¿verdad?, en el lugar que tienen que estar y en el momento que deben estar. Y que de repente por ahí se le cae una y resulta que ya se olvidó de otra, que quedó ahí escondidita, ¿verdad? Y en un momento más medio se resbala y se le caen varias. Y yo le decía, Señor, así me siento, hay tantas cosas. Y veo que no logro con todo eso que hay que sostener en el aire. Dios puso en mi corazón, Dios tan hermoso, algo que me marcó. Me dijo, cuida tu corazón. Si en el proceso vienen luchas y cometes errores y de repente te resbalas y pecas, pero tu corazón está rendido a mí, eso es en lo que yo estoy poniendo la mayor atención. Porque perfectos ninguno éramos. De David, Dios dice que era un hombre conforme a su corazón y ya vimos que de su historia con relación a su paternidad. Entonces, ocupémonos más que preocuparnos, ocupémonos en cómo está mi corazón. Verdaderamente está rendido a Dios. Deseo de corazón vivir para Él. Eso es algo que usted y yo sí controlamos y lo que somos responsables. Y por eso es que Dios nos manda que sobre toda cosa que debemos cuidar, cuidemos el corazón. Entonces, a aquellos padres y servidores de niños que han sido fieles desde su corazón, entendiendo esto que le acabo de decir, aún con sus luchas, con deficiencias, con las áreas en donde es necesario crecer, con los aspectos en los que se han venido esforzando, pero que aún no alcanzan el objetivo, sepan que la sonrisa de Dios está sobre ustedes. Porque su corazón está rendido a Él. Y es de donde parte todo y lo más importante para Él. Sepan que no es en vano el esfuerzo, el compromiso que han mantenido, que su fidelidad al Señor en la crianza de sus hijos y en la siembra de la palabra, en su servicio a los hijos de los hermanos, honra al Señor y que Él honra a los que le honran. No se cansen de hacer el bien, que su tiempo se dará. Su trabajo en el Señor no es en vano.
le parece si oramos? Y si empezamos a implementar de las cosas que recuerde en este momento que Dios le haya hablado, vayamos con humildad, empezando por ahí. Que no tratemos a Dios con familiaridad. Creo que hemos caído en eso. Y lo hagamos con un corazón rendido. En el caso de Daniel dice que llevó a cabo actos externos que reflejaban lo que había en su interior. Vestirse de cilicio era vestirse con una ropa áspera que simbolizaba esa humillación, ese luto. El echarse ceniza o sentarse sobre ceniza representaba un reconocimiento también del pecado y un arrepentimiento. ¿Qué cosas podemos hacer el día de hoy, usted y yo, para decirle a Dios también con acciones externas? Aquí estoy, Señor, humillado, rendido a ti. Mi corazón está así, pero mi cuerpo lo refleja. No le voy a decir qué hacer, pero quiero que se sienta con esa libertad para llevar a cabo aquello que considere que puede ser ese acto externo a través del cual pueda reflejar la realidad de su corazón. Vamos a orar, cierra sus ojos. Te damos gracias. Damos gracias. Alaba. Gracias por tu paciencia, Señor. Hay tantos aspectos de tu carácter, Señor, que podríamos mencionar. Yo le animo a mi hermano que lo haga, que su boca exprese esos atributos y esos aspectos de carácter que ha conocido de Dios y que reconoce estar frente a Él. Señor, gracias, porque eres un Dios compasivo, lleno de misericordia, lento para la ira, paciente. Señor, gracias, porque hemos probado, Señor, hemos gustado a lo largo del tiempo tantos de tus beneficios, tus bendiciones, tus brazos extendidos, Señor, a favor nuestro, llenos de amor para recibirnos. Hemos experimentado un acceso a tu trono, siendo el Rey de la Gloria, para recibirnos, Señor, cuando buscamos la ayuda y el socorro que necesitamos. Señor, ha sido tan bueno. ¿Qué tiempo faltaría para darte gracias por cada detalle, para reconocer cada muestra de tu fidelidad? La manera, Señor, en la que
Nos has coronado con tus favores. Nos humillamos delante de ti, conociendo quién eres y reconociendo lo que somos. Dándote gracias porque te acuerdas de nosotros que somos polvo. Nos visitas y escuchas nuestra oración cuando procede de un corazón sincero. Es llevada a cabo conforme a lo que tú estableces. Señor, y reconocemos que hemos pecado, Dios. Que nuestras reuniones de oración no son lo que deberían ser. Que en nuestro caminar al diario, Señor, hay cosas que ajustar, hay cambios que hacer, hay hábitos que dejar, hay virtudes que incorporar. Reconocemos, Señor, que si nos pones en la balanza somos hallados faltos. Te pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón, sí. Más bien no sí, sino porque no hemos visto la necesidad, la trascendencia de sembrar tu palabra, Señor, en nuestros hijos, en nuestros niños, con la urgencia que lo requiere y tampoco hemos orado a ti, Señor, en la medida que es necesario. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Dios. Quiero rogar a favor de mis hermanos que están aquí, y bien a favor de aquellos que por una u otra razón no lo están. Te ruego, Señor, a favor de los pastores, de sus familias, Dios, de esta congregación, de la de San José, a favor de cada uno de los servidores, a favor de cada uno de los ancianos con sus familias, a favor de cada maestro y auxiliar de niños, Señor, y a favor de cada padre, cada mamá. Ruego, Señor, por tu ayuda para cada uno. Que nos des la gracia, la sabiduría, pero también la fortaleza para llevar a cabo las reformas que necesitamos hacer, Señor. Que cosas cambien. Que tú trabajes en el interior, Señor. Nuestras reuniones de oración no sean lo mismo. Las clases hacia los niños vayan cada vez más al nivel que tú quieres que estén. Y sobre todo la enseñanza en casa, Señor, por parte de los padres, sea llevada a cabo de manera fiel, con una constancia, una perseverancia, Señor, que mis hermanos no desmayen en el intento, que su ánimo no decaiga, que les ayude, Señor, y tu Espíritu les permita tener siempre presente que a su tiempo será.
su trabajo en el Señor, que su trabajo en ti, que su trabajo en aquello que les has encomendado no es en vano, Señor. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús.